Buenos días, niños. Hoy nuevamente nos encontramos en el curso de Personal Social. Vamos a hablar sobre la Constitución. Haremos una pequeña reseña histórica, ¿no? El Perú nace como nación libre e independiente a raíz de un largo proceso de emancipación, iniciado desde las primeras rebeliones indígenas y criollos, el cual tuvo uno de sus momentos cumbres en la Declaración de la Independencia Nacional. ¿Y cuándo fue la independencia nacional? El 28 de julio de 1821. Estos fundamentos doctrinarios de tal proceso estuvieron directamente vinculados a la idea democrática por la cual se buscaba garantizar la plena vigencia de los derechos y deberes de los ciudadanos. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? La consolidación del ordenamiento jurídico político de este nuevo país, el respeto a las nuevas leyes y el bienestar de la población y la estricta vigencia de las garantías de los derechos individuales se encuentran escritos en este documento. Uno de los principales medios para concretar dichas ideas, dichos deseos de garantizar el cumplimiento de los objetivos es la división del poder en tres esferas distintas. Recordemos que hay tres esferas, una que es la ejecutiva, otra que es la legislativa y la otra que es la judicial. Cada una de estas esferas de poder, ¿no? Son independientes entre sí. Recordemos que el poder legislativo es el ejercicio del Congreso de la República, ¿no? Y estos miembros son elegidos por la ciudadanía. De esta manera es como ellos representan la voluntad popular. Muy bien. Habiendo acotado con esto, podemos hablar entonces sobre la Constitución. La Constitución Política del Estado, ¿qué cosa es? Es la ley fundamental del Estado peruano, ¿ya? Como vemos, es un libro. Esta ley es el ordenamiento jurídico que se ocupa de organizar de una manera adecuada al Estado y la forma de gobierno que se va a ejercer dentro de nuestro país. En la Constitución se fijan las atribuciones, los límites de ejercicio de poder político. ¿Qué significa esto? Que se establece los parámetros para evitar los excesos, ¿no? ¿En qué forma? En que yo como ciudadano pueda tomar una actitud de abuso contra las autoridades o viceversa. Las autoridades pueden abusar de mi persona en el sector legal. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos en la Constitución? En este libro, ¿no? Encontramos que están señalados nuestros deberes, es decir, nuestras obligaciones que debemos cumplir día a día en favor de nuestro entorno, ¿no? Y también vamos a encontrar que están señalados nuestros derechos que tenemos como ciudadanos pertenecientes al Estado peruano. De esta manera, la Constitución va a establecer garantías individuales, es decir, que estas garantías van a estar para cada uno de los ciudadanos que conforman el Estado peruano.
Entonces, en este libro, que es tan importante, no olviden, encontramos nuestros derechos y nuestros deberes, porque recordemos, todo derecho genera un deber. Muy bien. Entonces, ¿qué sucedió en el país? Bueno, el origen de esta constitución histórico se dio a inicios de la República. Recordemos que el Perú se independiza el 28 de julio de 1821, ¿no? ¿Y quién proclama la independencia? El señor José de San Martín. Entonces San Martín convoca a un congreso de la Constituyente para que discutieran y aprobaran una constitución. Era muy necesario en ese momento para poder fundamentar los derechos de los ciudadanos de la nueva República del Perú. Después de mucho discutir, llegan a un acuerdo, ¿no? Y aprueban una constitución que vendría a ser la primera constitución del Perú, que entra en vigencia en el año 1823. Es decir, como vemos ese documento en el año 1824 está, ¿no? Pero esto se aprobó cuando estas bases de la Constitución se aprueban en el año 1823. La primera Constitución, como podemos ver, que tuvo el Perú fue en el año 1823, aprobada ¿por quién? Por el primer Congreso Constituyente. ¿Y quién la promulga? La promulgó el presidente de esa época, que era el señor José Bernardo Torre de Tagle. ¿En qué fecha? El 12 de noviembre de 1823. Sin embargo, hubo una cosa, esta constitución nunca se ejecutó, nunca se puso en vigencia. Bien, a lo largo de nuestra vida independiente, el Perú ha tenido 12 constituciones. De ellas, las más importantes son las siguientes. Primero vamos a nombrar cada una de las constituciones y en qué gobierno se dio y cuánto tuvo de vigencia. En primer lugar, como dijimos, en el año 1823, el señor José Bernardo Torre de Tagle decreta la primera constitución, la cual no se llevó a cabo, no rigió en ningún momento. Y ahí tenemos la segunda constitución, ¿no? En el año 1826 por don José Santa Cruz. Esta constitución tuvo vigencia durante 49 días, ¿no? Esta constitución vitalicia bolivariana, así la determinaron. La tercera constitución fue elaborada en el año 1828 por don José de la Mar. Esta duró su vigencia durante 6 años, 3 meses. Se le llama la madre de las constituciones. Es la primera constitución que tuvo más tiempo de vigencia. Bien, posteriormente tenemos en el año 1834 por José de Obregoso una constitución que tuvo vigencia 5 años y 2 meses. Luego, la Constitución de 1839, declarada por Agustín Gamarra. Esta es una de las constituciones que tuvo vigencia también unos años bastante moderados, que fue 15 años, 8 meses. Se le llama la Constitución de Huancayo.
La sexta constitución en el año 1856 se dio en el gobierno de Ramón Castilla. Esta constitución tuvo vigencia 4 años y un mes. La séptima constitución también fue en el gobierno de Ramón Castilla en el año 1860. Esta constitución es la que más tiempo duró en nuestro país o tuvo vigencia en nuestro país. Entonces, esta duró durante 59 años y 2 meses. En el año 1967, que es la octava constitución, en el gobierno del señor Manuel Ignacio Prado, rige una nueva constitución o tiene vigencia que dura durante 4 meses y 8 días. La novena constitución fue en el año 1920. Fue por Augusto Beleguía. Augusto Beleguía tiene 10 años y 7 meses la constitución, ¿no? Y su nombre se la conoce como Constitución de la Nueva Patria. Pasado este tiempo, en el año 1933, Sánchez Cerro determina una nueva constitución. Esta constitución, ¿no? Dura 46 años y 3 meses. Luego viene la constitución en el año 1979, en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, 12 años y 3 meses. Y la que tenemos ahora vigente, que es la Constitución del año 1993, en el gobierno del señor Alberto Fujimori, y seguimos vigente esta Constitución. Bien, entonces queríamos saber cuáles eran las constituciones más importantes, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar que la primera constitución del año 1823, dando inicio a nuestra independencia, y la segunda de 1860, que fue la que mayor duración tuvo, aproximadamente 60 años. La actual que tenemos es la del año 1993, que reemplazó a la del año 1979. Entonces nos preguntamos, ¿cómo está organizada nuestra actual Constitución? Bueno, la actual Constitución tiene 206 artículos. Estos artículos están agrupados por partes donde se establecen los principios para la convivencia ciudadana y la estructura del Estado peruano. ¿Cómo así? Como dijimos, tiene seis espacios, ¿no? El primer capítulo o el primer título de la Constitución va a tratar sobre la persona y la sociedad, es decir, los derechos y deberes que tenemos nosotros como personas y ante quién, ante la sociedad. En el segundo título habla sobre el Estado y la nación, las funciones que debe desempeñar el Estado, ¿no? ¿En favor a quién? A la ciudadanía. El tercer título habla sobre el régimen económico, cómo se debe disponer las arcas del Estado de la manera más conveniente para la ciudadanía. El sexto título habla de cómo está conformado el Estado, cuál es su estructura del Estado. El quinto título es sobre las garantías constitucionales, es decir, las garantías que yo tengo como ciudadano y el Estado, las funciones también. Y la sexta es sobre la reforma de la Constitución, qué cambios se hicieron en la Constitución. Entonces recordemos que tiene 6 títulos y cada título está especificando cada una de las funciones que tiene la Constitución. Entonces, nos preguntamos muchas veces, ¿por qué es importante la Constitución? Bueno, la Constitución es importante por muchas razones, pero vamos a nombrar alguna de ellas.
En primer lugar, establece un orden que no puede ser quebrantado por ningún gobierno. La Constitución, este documento hace que ningún gobierno pueda entrar libremente y ejecutar diferentes situaciones o invadir nuestro territorio, porque aquí está establecido cuál es nuestro territorio, está establecido nuestros derechos y nuestros deberes. Por otro lado, garantiza el cumplimiento, como les dije, de derechos y deberes. ¿A qué se refiere esto? El gobierno está obligado a cumplir con determinadas funciones en favor de quién, de la ciudadanía. ¿Para qué? Para una mejor convivencia. En este caso, lo que está haciendo el presidente está respaldado por la Constitución. Ahorita estamos en un periodo delicado, entonces la Constitución le exige al gobierno que tome medidas de prevención y él está en la obligación de aplicarlas para beneficio de todos nosotros. Entonces, la Constitución está por encima de cualquier gobierno u otra ley, ¿no? Por eso se la denomina como la ley de leyes. Entonces, las leyes elaboradas, ¿no? Yo tengo un asunto pendiente y de pronto cometo algo, un error. Entonces, la Constitución va a establecer, ¿no? ¿Cuál es mi derecho y mi deber? De ahí le sacan para el derecho, para las leyes que son vigentes. Entonces, todos tenemos derecho a la vida, dice. Entonces, en nuestro país la ley que sale es, todo ciudadano tiene derecho a la vida y a un bienestar, pero en nuestro país hay una ley que nosotros está prohibido el aborto. ¿Por qué razón? Porque lo respalda la Constitución con el artículo que dice, todos tenemos derecho a la vida. De igual forma, la Constitución dice, tenemos derecho a la educación. Entonces, el gobierno tiene que dar una ley de la creación de escuelas o centros que pertenezcan al Estado para dar una educación a todo nuestro país. Bien. La Constitución también organiza al Estado y la forma de gobierno. La Constitución determina, ¿no?, cómo debe estar establecidos los regímenes en el Estado y de esa manera cómo debe ser gobernado nuestro país, nuestro Estado republicano del Perú. Bien, entonces, la Constitución, ¿no? Recordemos y no olvidemos, a pesar que no estuvo vigente, que es la primera constitución del año 1823, fue proclamada el 20 de noviembre de ese año. Bien, entonces, la constitución por ningún motivo puede ser negociada. ¿En qué sentido hablamos negociado? Hemos recordado que tiene 6 artículos la Constitución, ¿no? 6 espacios. Entonces allí habla de cada una de las funciones de los ciudadanos, tanto como derechos y como deberes. Entonces, ahí yo no puedo decir, no, hoy día a mí no me conviene ejecutar esta ley porque no me da el gusto. No, la Constitución no puede ser tratada como algo que puedo o no puedo hacerlo. Está establecido y punto. Ahí no hay duda ni hay negociación de lo que dice la Constitución. Por eso cuando hay peticiones, la gente exige de cualquier manera que se cumpla con lo que la Constitución dice. Bien,
Entonces, no olvidemos la importancia de la Constitución, ¿no? No olvidemos que es un documento muy importante y tendríamos de alguna manera que leerlo poco a poco, pero irlo aprendiendo, porque allá, recuerden, están escritos nuestros deberes y nuestros derechos con la finalidad de que nosotros no abusemos, ¿no? Ni que abusen de nosotros. Entonces, para llevar una vida un poco adecuada y en beneficio de todos nosotros, las leyes están establecidas en la Constitución del Estado. Recordemos que la vigente es la del año 1990 en el gobierno de Fujimori. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado el tema y posteriormente hablaremos de otros temas similares. Hasta pronto.